bendiga, Dios les guarde, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Como siempre les digo, que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Hoy nos encontramos sumamente contentos y agradecidos por otra oportunidad que Dios nos da de poder grabar lo que será el cuarto episodio de nuestro podcast Sembrando la Semilla, bajo el tema Viviendo de Apariencias hasta que tuve un verdadero encuentro con Dios. Antes de empezar, queremos darle las gracias a nuestro colaborador, que es Luis Viali. Te mandamos un saludo grande, que Dios te bendiga siempre. Gracias, ¿verdad?, por aportar a nuestra página. Que Dios te lo multiplique en bendiciones y estamos muy agradecidos por lo que estás haciendo. Hoy me encuentro contento porque no me encuentro con cualquier persona, me encuentro con una dama que conozco muy bien, se ha convertido, no somos familia de sangre, pero en la familia del Señor hemos hecho un clip muy lindo, ¿verdad? Nos conocemos hace tiempito y hoy estamos aquí para que ustedes conozcan un poco más de su vida, de que conozcan cómo fue que ella llegó, cómo fue ese encuentro con Dios y qué aprendió en el transcurso de su vida para que ella entendiera que no era vivir de apariencia, sino que tener un encuentro con Dios. No voy a decir más nada, quiero que ella se presente, así que Génesis, un gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Dios te bendiga, Cristian. Dios bendiga a cada persona, ¿verdad?, que está aquí, que nos va a ver pronto, ¿verdad? Yo le pedí al Señor, le decía, Señor, que lo que salga de mi boca sea para edificación a cada una de las personas. Y cuando estaba un día aquí en la iglesia, me llegó ese tema a la mente. Y yo dije, ay, eso puede ser para un podcast con Cristian ahí. Y yo digo, y me vino ese tema y decía, viviendo de apariencias hasta que tú me vives el verdadero encuentro con Dios. Yo sé que va a ser un tema que a muchas personas le va a sorprender. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿verdad?, que la vida cristiana es color de rosa y la vida cristiana es fuerte. Ser cristiano es para valiente, es para valiente. Y en mi temprana edad, ¿verdad? Para los que no me conocen, primeramente mi nombre es Génesis Santos, ¿verdad? Soy de la iglesia de Pentecostal MX del Coco, donde también nos congregamos juntos desde hace mucho tiempo. Y como les iba diciendo, Cristian, yo cuando yo acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador, que aproximadamente fue a mis 15, 16 años por ahí aproximadamente, yo lo hice porque yo quería un cambio para mi vida. Y yo pensaba que aceptarlo como mi único y exclusivo Salvador era lo único que yo tenía que hacer. Porque muchas veces nos dicen, no, después que tú aceptes a Dios como tu único y exclusivo Salvador, nada más. Y yo quiero que la gente entienda que eso va más allá. Eso va más allá de tú aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador. Claro, aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador es uno de los pasos que uno da, ¿verdad? Para tener, ¿verdad?, esa vida con el Señor. Pero cuando tú no buscas presencia de Dios, cuando tú no buscas lectura de palabra, cuando tú no buscas intimidad con Dios, esas son las cosas que pasan. Vivimos de apariencia. Y cuando nos rodeamos de las personas incorrectas, también pasa que nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos guiar por la persona que a lo mejor pensamos que es esa persona correcta. Y cuando yo llegué, yo dije, wow, si es así, es súper bien porque Fácil. fácil. Yo dije, pues tú vives una vida dentro de la iglesia de una manera y cuando sales por esas puertas, pues eres otra persona. Y yo decía, pues está bien, pues si es una vida súper fácil, es una vida, tú sabes, de color de rosa, ¿verdad? Como dice la gente, pero cuando iba más allá, ¿verdad? Que seguía pasando el tiempo, veía que no era lo que parecía, no era lo que parecía. Muchas veces pensamos que solamente tenemos que ponernos, ¿verdad?, una máscara en la iglesia adentro y cuando salimos nos las quitamos. Y no es así. Como mismo somos dentro, tenemos que ser fuera. Y eso yo lo tuve que aprender, pero lo tuve que aprender en un momento, un proceso duro en mi vida. No fue, ¿verdad? Hasta que, pues como dice la palabra, Cristian, la palabra dice que los que fueron, los que estaban y se fueron, nunca fueron. Y cuando yo leo esa palabra, después que verdad que yo tengo mi verdadero encuentro con Dios, ahí es que yo digo, Señor, es la realidad. Yo nunca fui de ti, nunca, nunca fui de ti. Y por tu gracia y por tu misericordia, tú me diste mi verdadero encuentro contigo. ¿Por qué? Porque pensamos que decir, no, nos vamos a no, que el pastor no nos vea, o que mira, este hermano de la iglesia no nos vea, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar, sino a nosotros mismos nos estamos engañando.
¿Verdad? Y yo digo todo esto no es para mal, sino para que muchas personas recapaciten, porque hay muchas personas que piensan que el ser cristiano es como que tú no faltar a los cultos o tú vivir una vida, ¿verdad?, en santidad solamente en la iglesia, y eso va más allá. Eso es tener una relación con el Señor. Y wow, y yo no me alegro de eso que me haya pasado, claro que no, eso a mí no me edifica, eso a mí no me fue bien, ¿sabe? Pero eso yo lo digo para que personas se den cuenta que la vida cristiana es literalmente de una intimidad con el Señor, de una intimidad. Y eso es una introducción solamente. Pero yo te quiero hacer una pregunta en base a lo que me estás diciendo. O sea, aceptas a Cristo como a tus 15, 16 años aproximadamente, que fui testigo porque aquí fue que te convertiste. Pero esos primeros días, porque dicen que esos primeros días es como tu primer amor con el Señor. O sea, no te pierdes nada. Tienes una buena intimidad con el Señor, una buena relación con Dios, dentro y fuera de la iglesia. Pero en ese transcurso de tu vida, ¿cómo fue que tú empezaste a notar que solamente estabas viviendo una apariencia? ¿Cómo fue ese proceso y esa introducción a tú darte cuenta, ok, Señor, yo estoy viviendo una apariencia, yo tengo una máscara puesta? ¿Cómo llegó ese momento a tu vida? Pues mira, llegó ese momento a mi vida cuando es como tú dices, al principio tú quieres como que hacerlo todo, como que agradar al Señor en todos los aspectos. Y yo decía, pero ¿y cómo ahora yo voy a vestir como una cristiana? Porque yo no sabía nada, yo no fui nacida y criada en el Evangelio. O sea, yo fui la que vine invitada para una campaña de jóvenes, pasé al frente para que me oraran, pero yo estaba perdida, Cristian, porque yo no sabía nada. Yo le preguntaba a una persona en ese momento, yo le decía, pero ¿y cómo yo cambio mi forma de vestir? ¿Qué yo hago con mis prendas? ¿Qué yo hago con mis pulseras? ¿Qué yo hago con mi pelo? Y esa persona lo que me dijo, esa persona me contestó correctamente. Esa persona me dijo, Genesis, no te preocupes, eso es Dios que va a trabajar en ti. Amén. Pero hay muchas personas que no lo entienden. Hay muchas personas que rápido vienen y te dicen como que no, tú tienes que quitarte esto, quitarte aquello, quitarte lo otro. Y no dejan que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Es que muchas veces olvidan que es un proceso. Tú eres nueva Exactamente. criatura, en tu caso, tú no eres nacida en el Evangelio, que son cosas que tú estás aprendiendo, y eso muchas personas como que no lo captan de primera instancia. Exactamente. Y eso fue como que lo que más me chocó. No me dejaron que el Señor trabajara en mí. Como una vez yo hablaba con mi pastor y le decía, wow, es tanta la diferencia, Cristian, el yo servirle ahora al Señor a cuando yo le servía antes al Señor, porque cuando yo le sirvo ahora al Señor, yo hago las cosas por agradarle al Señor, yo hago las cosas porque el Señor ha trabajado en mi vida, yo hago las cosas porque el Señor me ha dicho, Génesis, esto no lo hagas, Génesis, quítate esto, Génesis, haz esto, Génesis, haz aquello. La diferencia cuando tú tienes Amén. una Sí. relación con Dios. Y yo digo como que, wow, Señor, y yo en estos días pensaba y analizaba, y yo decía, Señor, fue por tu gracia y por tu misericordia, porque yo no se suponía ni que estuviera aquí. Amén. Amén. Y wow, ahí fue que yo me di cuenta, para contestarte a tu pregunta, cuando yo me di cuenta, Cristian, cuando yo me veía que yo vestía de una manera dentro de la iglesia y cuando yo me iba afuera vestía de otra. Sencillo, vestimenta. Empezando. Vestimenta, empezando. Yo me vestía ¿verdad? De una cosa dentro de la iglesia y cuando salía hacía otra. Entonces me comportaba de una manera dentro de la iglesia y cuando salía era otra. Vivía una doble vida, tenía una máscara. Y yo decía, wow, yo no puedo seguir viviendo así. Recuerda que, Cristian, el ser humano se cansa de Así. vivir una doble vida. Amén. Y ahí es que viene la persona que se aparta, porque trata de ser una persona que no es y finge ser una persona que no es dentro de la iglesia y cuando sale dice, no, olvídate si yo soy otra persona, ya me quité mi máscara de cristiano. Y eso es triste, eso es bien triste porque tenemos que dar testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y a veces yo digo que hasta aún más fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser testimonio, porque claro, en la iglesia casi todo el mundo, ¿verdad? Sabe cómo es tu relación con Dios y todo eso, pero afuera las personas, tú eres literalmente un ejemplo para Amén. otros. Y ahí es que yo le digo, Señor, que yo sea luz, Señor, que yo pueda dar testimonio, que yo pueda dar fruto. Y cuando yo me di cuenta, Cristian, que yo estaba viviendo una doble vida, yo dije,
pero ¿de qué me vale esto? ¿De qué me vale? Entonces, en ese momento yo tampoco me ¿verdad? Me acogí a personas que estaban a lo mejor firmes en los caminos del Señor y muchas veces yo le preguntaba consejos a personas y me decían, no, si eso no es nada. Y yo decía, wow, wow, eso sí que es bien triste, que una persona que tú piensas que es como que tu guía, una persona que tú piensas que tú admiras, cuando te dice eso, tú dices, wow, si esa persona también está como yo. Es duro, es bien duro, bien duro. Y ahí fue que yo me di cuenta y ahí fue que me aparté. Y es curioso también al mismo tiempo porque el que quizás no entienda esto dice, pero ajá, pero el que te dio el consejo era de cristiano, según lo que podemos ver. Ujú. O sea que muchas veces también confligen unas cosas con la otra. Y a veces la gente debe entender que no toda persona está preparada para dar un buen consejo. Quizás en Definitivamente. ese momento tú necesitabas otro consejo, quizás unas palabras de ánimo, o que te dijeran, mira, Génesis, esto es así, así, porque como tú bien dijiste, tú eras nueva criatura, tú estás aprendiendo a caminar, y aunque quizás llevaba 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, son cosas que uno no aprende como hasta el sol de hoy, que ya tú has madurado espiritualmente Exactamente. y ahora tú la ves de otro punto de vista, Ujú. porque eso pasa, somos jóvenes al fin. Pero, ¿te diste cuenta estando aquí en Puerto Rico o estando en Estados Unidos? No, estando aquí en Puerto Estando Rico. aquí en Puerto Rico. Sí, Ok. me di cuenta estando aquí en Puerto Rico y ahí fue que me aparté para María. Ah, ok. Me aparté, Huracán ¿te María. acuerdas? Sí, Me apartó María. para María y ahí pues, tú sabes, ahí es como dicen, cuando tú te apartas vienen 7 más. Sí, eso es cierto. 7 más y a pesar de todo, Cristian, fíjate, yo me aparté del Señor, pero yo siempre tenía como esa esperanza de algún día yo iba a volver, pero iba a volver distinta. Yo Amén. siempre Eso tenía mismo. esa esperanza y no fue que me fui al mundo a vivir una vida ¿verdad? Sin freno. No, 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 o sea, me aparté del Señor y como que me dio un poquito de Fue más como rebeldía. que requedada en tu Sí, es como más casa. fuerte, Sí, más como exacto. requedada, porque después de unos meses después que pasó María, como para febrero para allá, después de María, yo llegaba a los cultos Sí. algunas veces y todo eso. Pero sí, sí, todavía yo tenía como ese, yo digo que el Señor me guardaba. Y yo sé que a lo mejor dicen, ¿verdad? No, que el Señor se aparta de ti, pero yo digo que cuando el Señor tiene algo contigo, el Señor, Es que no sé por qué este dicho cae en cualquier cosa que tú puedas decir. Por eso es que yo siempre lo digo. No es lo mismo a que Dios te llame, a que Dios te escoja, porque Dios te escogió definitivamente, para este tiempo y tú lo ujú, puedes ver ahora, porque tu trato con Dios, de Dios contigo, ahora tú lo ves diferente a como tú lo pudieras ver quizás cuando joven, exacto. ¿me entiendes? Eh, pero, ajá, ok, estamos en esta parte, pero te apartaste, te requedaste, quizás no viviste una vida de pecado, ¿verdad? En cuestión de que te fuiste al mundo, pero, ok, te apartaste. Pero, ¿cómo empezó a llegar ese enlace nuevamente con Dios? Porque decía que tú sentías que Dios te ponía como que quizás esas ganas de volver a la iglesia. Ujú. Pero, ¿cómo salir de esa rutina de que, ¿cómo voy a volver a la iglesia? O sea, ¿cómo empezó ese enlace otra vez en tu vida para que llegara después a tener un encuentro con Dios? Pues yo decido, ¿verdad? En mayo de ese año, después luego de María, ¿verdad? El que es ahora mi esposo, Waldemar, se va al Army. Entonces ahí en ese proceso que fue bien duro, ¿verdad? Él se va allá, estuvo aproximadamente como de 8 a 9 meses. Y ahí yo comienzo como que a tratar de volver a la iglesia, como que a tratar y oraba. Fíjate, yo a pesar de todo, yo nunca dejé de orar. Siempre, a Ok. pesar de que era una oración como corta, ¿verdad? Que uno como que, pero siempre le Pero agradecía a persistía Dios. en eso. Exacto, siempre a pesar de todo, como que Señor, gracias, a pesar de que pues no estoy bien en tus Amén. caminos, pero yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú estás ahí. Cuando me caso en el año luego después de María, en diciembre, que luego en febrero me voy a Estados Unidos, ahí comenzamos a caminar en Estados Unidos, comenzamos a visitar una iglesia, comenzamos poco a poco. Es una iglesia nuestra, ¿verdad? MI. Ajá, Sí. MI allá en Carolina del Norte. Ahí comenzamos juntos a buscar nuevamente del Señor ¿verdad? Y fue todo un proceso, poco Sí. a poco. Tampoco queríamos ir a la ligera. Entonces, pues pasa, después estábamos caminando, poco a poco, llega diciembre, que ahí es que tengo a mi primera bebé, Bethany, eso fue en el 2019.
Y en el 2020, Cristian, en el 2020, eso nunca se me va a olvidar, en el 2020, en enero. Empezando 2020. Empezando 2020. Empezando 2020, yo tuve mi verdadero encuentro con Dios. Mi verdadero encuentro con Dios sola, porque mi esposo se lo habían llevado de deploy. Exacto, sí. Recién parida, ¿verdad? Se ha recién dado a luz, porque mi bebé yo lo había tenido en diciembre y ya había pasado enero, que mi bebé no tenía ni un mes. Y yo me quedé sola en Estados Unidos, donde no había nadie de mi familia. Mi mamá y mi papá ya se habían regresado a Puerto Rico. Y en depresión, porque yo había caído en una depresión postparto. En mi momento yo digo que toqué fondo. En mi momento Cristian, yo no iba a imaginar que el Señor me iba a dar un verdadero encuentro con Él en ese momento. Donde yo sí iba a la iglesia, pero no era que tenía una relación full todavía con Él, porque estaba en ese proceso. Estabas caminando. Caminando, pero no era como que, no era como para tener un encuentro así con el No, y Señor. que no es lo mismo estar en Puerto Rico porque también estabas en un lugar completamente nuevo. O sea, porque todo el mundo sabe, vivir en Estados Unidos es completamente diferente a vivir aquí. O sea, y también sola, con tu bebé que ni siquiera un mes. O sea, Dios trata contigo justamente cuando estás pasando por ese momento. No, y tú sabes que lo más sorprendente, Cristian, y no es por justificarme, pero la vida cristiana en Estados Unidos no se compara a la vida cristiana de Puerto Rico. Fue duro nosotros poder conseguir una iglesia, ¿verdad? Que sea conservadora, una iglesia que se hable de la palabra, realmente de la palabra de Dios, que se hable la verdad, que sea cristocéntrica, porque allá es mucho libertinaje, de verdad. Sí. Y entonces, pues en ese momento estaba en depresión. Un día como cualquier otro, me acuerdo que para ese tiempo empezaron los lives de Candelita. ¿Te acuerdas? Okay. Sí. Mi casa era de 2 pisos, que tú estuviste ahí. Pues yo bajo un momento a mi primer piso porque tenía dolor de cabeza a buscar unas pastillas. Pues voy y abro mi gaveta de que yo tenía las pastillas y cojo 2 Panadol. Y ahí mismo yo escucho una voz del enemigo. Tómate el pote de pastillas. Y yo hice así, me tapé la cabeza, como que para no escuchar, cuando tú te tapas los oídos con la cabeza, yo decía, el Señor te reprenda. Yo sé que tú me quieres sacarle otra vez de los caminos del Señor, pero hasta aquí llegaste. Yo salí corriendo por la escalera y me tiré a orar. Yo decía, Señor, por favor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, Cristian. Yo sentí una presencia de Dios. Yo sentí como cuando el Señor te saca del hoyo donde tú te encuentras, donde el Señor te dice, aquí estoy. Y yo misma le gritaba al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué tú permites que esto pase cuando yo no te estoy sirviendo de la manera correcta? Señor, y ahí es que entendemos, Cristian, que esto es por misericordia de Dios, Amén. esto es por gracia de Dios, y no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y es como siempre me gusta decir, nosotros no vamos al encuentro de Dios, Dios viene a nuestro encuentro. Y cuando menos nosotros imaginamos y cuando menos nosotros pensamos, el Señor va a nuestro encuentro. Amén. Y ahí tuve mi verdadero encuentro con el Señor, donde yo literalmente lo sentía abrazándome, yo llorando, Señor, ayúdame. Cuando más lo necesitaba, Él estuvo ahí. Y yo digo que el Señor siempre, Cristian, el Señor siempre me guardó. Siempre me guardó. Y yo digo, wow, Señor. Pero lo más duro de todo esto, Cristian, que yo tuve mi verdadero encuentro con Dios y llega la pandemia. Sí, un caos total. Y yo, Señor, pero no me aceptaban en la iglesia porque Betania era bebé. Sí. Entonces para ese tiempo decían que los bebés no podían salir porque era más propenso a enfermarse. Y yo decía, wow, Señor, pero yo seguía, Cristian, ahí buscando al Señor, leyendo la palabra. Yo decía, Señor, yo te voy a servir. No importando cuánto tiempo yo voy a esperar ahí para volver a la iglesia, pero yo voy a volver a servirte. Amén. Veía los lives de la iglesia de ustedes de acá, la que ahora pertenecemos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y yo decía, Señor, por cualquier lugar yo me voy a llenar de ti. Amén. Yo me voy a llenar de ti. Y fue un proceso, Cristian. Un proceso que yo dejé que Dios trabajara en mí. Y qué tan difícil fue, porque cuando
cuando dejamos que Dios que trabaje con uno acepta que Dios quite cosas que aunque dueran, o tú decías, está bien, quizás Dios bregue conmigo de cierta. No, cuando tú te entregas en los brazos de Dios a tener un encuentro con Dios, Dios quita cosas de tu vida que tú dices, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿qué cosas Dios quitó de tu vida que tú dijiste, no, de verdad, Dios quiere hacer de mí totalmente una sierva del Señor, una sierva de Él? O sea, tanto fue lo que quitó de ti, de tu vida. O sea, quizás dudas, preocupaciones, pensamientos. O sea, ¿qué fue lo que Dios trabajó en tu vida para hacer la génesis que conocemos hoy? Mira, Cristian, fue duro, cuando tú dejas que el Señor trabaje en ti, claro, humanamente decimos por el de la boca para afuera, no, yo creo que Dios trabaje en mí, pero eso es duro, yo sentía, bueno, mi esposo está de testigo y te lo puede decir, yo le testificaba, yo decía, Waldi, yo siento un fuego que me quema, literalmente, Cristian, yo sentí un fuego en todo esto aquí, yo sentí un fuego todo el tiempo, como el Señor me estaba procesando. Porque yo decía, Señor, esta vez yo quiero servirte, pero servirte para siempre. Que todo lo que tú quites de mi vida sea para siempre. O sea, que todo lo que yo tenga y tú permitas tener en mi vida sea para tu gloria y para tu honra. Y yo sentía, Cristian, cómo Dios me quemaba, cómo Dios me quebrantaba, cómo Dios me sanaba, cómo Dios trabajaba en mí. Yo sentía como mi corazón, como si mi corazón estuviera ardiendo Ujú. cuando el Señor te está pasando por el fuego. Así yo me sentía. Y yo decía, wow, Señor, esto me duele. Está haciendo como el barro. Te está rompiendo la Rompiendo. vacía por volverte a hacer otra vez. Exactamente. Y yo sentía la presencia de Dios todos los días en mi vida. Y yo decía, wow, Señor, tú estás trabajando en mí. Tú estás trabajando en mí, en la sanación, Cristian, en cómo yo podía ver las situaciones, en mi fe, hasta en mi forma de hablar, en mi Amén. forma de expresarme, en a lo mejor ser más controladora con nuestra lengua, porque muchas veces cuando no tenemos al Señor hablamos por ahí que no Sí, sabemos claro. sin freno. Y yo sentía como el Señor trabajaba conmigo. Cristian, era tan fuerte lo que yo sentía, que yo me metía al closet de la casa. Y yo gritaba, Cristian, yo gritaba y le decía, Señor, ¿qué tú quieres de mí? De lo fuerte que era. Ujú. ¿Qué tú quieres de mí? Porque yo sentía como también el enemigo quería como que parar eso que el Señor estaba haciendo en mi Exactamente. vida. Y yo decía, yo te reprendo en el nombre del Señor porque tú no tienes parte ni suerte. Y yo sentía como el Señor me restauraba, Cristian, cómo me transformaba, cómo me quemaba, para yo ser la génesis que soy hoy, por la verdad, por la gloria y la honra del Amén. Señor. Y ¿verdad? Lo digo porque soy testigo de lo que Dios está haciendo con tu vida. Pero tan pronto empezaste a tener ese encuentro con Dios, que Dios empezó a quitar todo lo que quizás Él quería sacar de tu vida, en cierta manera, empezaste a ver los dones de Dios manifestarse en tu vida, lo que Dios quería verdaderamente hacer contigo. Claro, definitivamente el Señor me llama para ese tiempo a predicar en las redes, no sé si Sí, te me acuerdo, acuerdas, sí. y llegué, ¿verdad?, a muchas vidas para gloria y honra del Señor, y yo decía, Cristian, cuando yo no era, bueno, tú sabes, yo no era de hablar así en las redes, en cuestión de la palabra de Dios, y yo no era tampoco de predicar, porque yo nunca así como que predicaba, y cuando yo veía los videos después de hacer ¿verdad?, el live o la Los videos, history, y yo me escuchaba, Cristian, yo me sorprendía, porque yo decía, Señor, eres tú, porque yo no hablo así, eres tú quien has amén, puesto cada palabra para que yo pueda llevar tu palabra. En el tiempo de Dios, ¿verdad? Ya no hago los videos porque el Señor me dijo que me tomara una pausa y así lo estoy haciendo, siempre obedeciendo al Señor, lo que el Señor quiera para mi vida, eso estoy amén. haciendo. Y he visto cómo el Señor poco a poco, y no te niego, muchas veces cuando dejamos que el Señor trabaje en nosotros, llega un momento de como nos encontramos como perdidos. Sí, te entiendo, sí, Porque decimos, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Señor, totalmente. como que, Señor, ¿qué tú quieres? En un momento de mi vida yo sabía que el Señor estaba trabajando en mí, Cristian, pero yo le tuve que preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? Amén, ¿Qué tú quieres conmigo? Porque muchas veces pensamos que, no, el Señor quiere esto. No, es que yo quiero que el Señor tú me lo digas, Señor. amén, Que seas tú, que yo no haga algo por mí, sino que por ti. amén. Y eso yo pude ver cómo el Señor fue trabajando en eso poco a poco. Entonces, tienes tu verdadero encuentro con Dios. eh, entonces, ¿cómo?
¿verdad? Ya ha pasado el proceso, eh, a Waldemar, pues lo retiran del ejército. ¿Cómo, cómo llegó esa confirmación a la vida de ustedes para trasladarse de un lugar que quizá ya estaban establecidos, se tenían su Ujú. propia casa, ya pues, prácticamente podían, sabían ya bastante de allá? Pero ¿cómo fue esa confirmación de Dios para su vida para trasladarse nuevamente aquí a Puerto Rico? Pues mira, fue un shock. Nosotros, de momento, ¿verdad? Como yo siempre digo, nosotros lo teníamos todo, Cristian. Bueno, tú eres testigo. Nosotros lo Sí, teníamos todo en Estados Unidos. Teníamos nuestro carro, teníamos nuestra casa, teníamos todo. Literalmente no nos faltaba nada. o sea, vamos a hacer un paréntesis, no es que eran ricos, No, 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 sino claro, no. simplemente Lo que que la bendición necesitábamos. de Dios estaba en la casa y tenían todo para poder vivir Exactamente. súper bien con sus niños y ustedes. Exactamente. Teníamos literalmente todo lo que nosotros Sí, necesitábamos amén. en ese momento. Cuando, yo estaba orando, ¿verdad? Para que le diera la decisión a Waldi, porque todavía no sabíamos si le iban a dar, ¿verdad? Completamente lo de De veterano o no. veterano. Estábamos, ¿verdad? Yo estaba orando al Señor antes de. Y cuando llegó la noticia, sí, pues que, ¿verdad? Que todo ya iba para veterano y todas esas cosas, yo empiezo a orar. Y yo digo, bueno, Señor, tú conoces todas las cosas. Amén. Tú sabes que nosotros estamos aquí establecidos por el Army, porque nosotros no tenemos familia, nosotros no tenemos, Amén. claro, tenemos amistades, pero no son familia. Señor, ¿qué tú quieres con nosotros? ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos en este momento? ¿Tú quieres que nosotros nos regresemos a Puerto Rico? ¿Tú quieres que nosotros lo sigamos estableciendo aquí? Porque ya estábamos firmes en la iglesia ya, Amén. de que Sí, estábamos firmes, de sí. que ya todo firme. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Yo me fui en oración, Cristian, lloraba día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, sin parar, Cristian. Yo decía, Señor, que yo no vaya a tomar una decisión errónea, Erróneo. que Claro. seas tú dirigiéndome, que seas tú. ¿Sabes cuántas confirmaciones el Señor nos dio? ¿Cuántas? 7. El número perfecto de Dios. O sea que ahí no hay más nada que buscar. 7. 7 confirmaciones, Wow. Cristian. Empezando con la decisión de enviar a Waldi para veterano. Empezando por ahí. 7 confirmaciones de que nuestro camino estaba a volver a Puerto Puerto Rico. Rico. Y nosotros como que, Señor, vuélvelo a confirmar. Señor, vuélvelo a confirmar. ¿Por qué, Cristian? Porque eso no es una decisión de ahora para ahora. O sea, es una decisión que uno tiene que tomar serio. No, y saber discernir, porque no Claro. todo el que te dice Señor, Señor es porque, o Sí. sea, no, hay que saber discernir cuando es la voz de Dios. Claro, exactamente. Eso es lo que yo decía. Yo decía, Señor, si eres tú, confírmame. Amén. Y Sí. la última confirmación que recibimos fue a través de nuestro pastor ahora mismo, Anel Valga. Anel Valga, yo le escribo y le digo, pastor, estamos pensando volver a Puerto Rico porque el Señor no está hablando. Y él nos envía un texto bíblico. Guarden este texto bíblico, Cristian. Cuando llegamos ese domingo al culto, iban a predicar de ese mismo texto bíblico. Santo. Y nosotros, Señor, la última confirmación, ya esto es Aquí tuyo. fue, no hay Ya esto más es nada. tuyo. No hay más nada que buscar. Y ese mismo día, Cristian, hablamos con los pastores de allá. Y le dijimos, obviamente, fueron un tiempo prolongado. Él le dijo, mira, pastor, ya el Señor nos ha hablado varias veces, ya vamos a mudarnos a Puerto Rico. Amén. El Señor le place. Y así mismo fue, Cristian. Dios puso todo en orden. Amén. Dios puso, o sea, nosotros vendimos nuestra casa, la mudanza, todo fue, mira, ahí. No, y es caminar bajo la esperanza y la fe de Dios, porque Exacto. ibas a dejar todo lo que ya tenías establecido para volver a establecerte acá. Porque tú te fuiste de aquí eh, casada y te fuiste, pero vivías con tus papás, pero ibas a regresar con una familia. So que era totalmente diferente a cómo tú te fuiste y a cómo ibas a llegar. Exactamente. Fue difícil, lo sé. Difícil, demasiado difícil. Y yo digo, a veces el Señor no había hablado hasta de eso, Cristian, porque el Señor cuando tú tomas una decisión bajo la voluntad de Él en obediencia, el Señor te habla de todo. Amén. Y el Señor nos había dicho en Estados Unidos que de todo Él se iba a encargar. De todo, Cristian, de todo. Que en obediencia caminara, que íbamos a caminar en obediencia. Amén. Que por fe lo íbamos a ver. Que camináramos en obediencia. Y así mismo nosotros hicimos, Cristian. Nosotros de tener todo a no tener nada. Y, y, y yo digo, wow, Señor, es fuerte, pero ¿sabes qué, Cristian? Que cuando cerré la puerta de mi antiguo hogar, yo sentí una paz,
Porque cuando uno se mueve, como tú dices, en la voluntad La de voluntad de Dios Dios. y en obediencia, tú sientes paz. Sí, Sientes paz. eso lo da Dios. Exactamente. Mano, fue lindo. Fue lindo ver cómo ustedes caminaron bajo la fe que tenían en Dios. Pero quiero que, yo sé esa historia, pero quiero que les cuente a la gente cómo fue que Dios te dio tu casita que tienes aquí. Porque a mí me encanta esa historia. Fue algo único y fue algo inesperado al mismo tiempo porque fue un día que estábamos aquí en el culto. Ujú. O sea, ¿cómo Dios te entrega tu casita aquí en Puerto Rico? Pues mira, después que nosotros, ¿verdad? Llegamos de Puerto Rico, pues yo me voy a vivir a la casa de mis papás, porque Ajá. obviamente pues, pero ya no éramos dos, éramos cuatro. Eran cuatro, claro. Y después yo salgo embarazada de Waldemar Díaz Sí, y todo eso. Y no es lo mismo vivir en una casa dos que vivir en un cuarto cuatro. sí, es duro. Y Cristian, esos 3 meses fueron duros. Esos 3 meses que viví en casa de mis papás fueron duros porque en ese momento es que Dios nos hace como que pasar por un momentito de espera, como que ese momentito Este que... prueba, este Exacto, prueba. exacto. Y yo le decía, Señor, no importa lo que yo esté pasando, yo confío en lo que tú me hayas dicho. Yo Amén. confío en lo que tú has dicho, Padre, porque yo sé que tú nos dijiste que camináramos en fe, que todo lo que nosotros dejamos por ti, tú nos lo ibas a entregar. Porque el Señor Amén. es así, el Señor, tú entregas algo, pero el Señor te lo da porque el Señor no sabe dar poco, el Señor Amén. da mucho. Pues yo llego, Cristian, al culto un domingo y me siento, ¿verdad? En esa sillita que está allí. Y ya se estaba acabando el culto. Sí. Ya se estaba ya casi por acabar el culto y la pastora era la que estaba predicando ese día. Y dice, sí, porque en la Luis Lloren Torres, así mismo dijo, en la Luis Lloren Torres, y el Señor me dice a mi oído, ahí es donde vas a vivir. Y yo misma, Cristian, es que a veces uno es terco. Sí. A veces uno dice como que, ¿sabes lo que yo le dije a Dios, Cristian? Qué atrevida. Qué atrevida. ¿Sabes lo que yo dije? Señor, pero es que es imposible. Y el Señor me dijo, ¿por qué es imposible? Señor, nosotros hemos buscado casa en esa calle que tú no te imaginas, Cristian. ¿Tú sabes cuántas veces yo pasé por esa calle buscando casa? Un montón de veces. Un montón, por todo el coco, Cristian, y nunca. Y el Señor me dijo, para mí no es nada imposible. Y ahí el Señor me dejó. Y yo, Señor, perdóname, Padre, pero es que yo he ido un montón de veces allí. Se acaba el culto, despiden, y un hermano de la iglesia me llama y me dice, Génesis, están vendiendo una casa. Y yo, ajá, ¿en dónde? En la Luis Lloren Torres. Cristian, yo digo que este testimonio yo lo cuento y hay mucha gente que va a decir, eso es embuste. Somos testigos, tranquila, somos testigos. Yo soy Y testigo. así mismo me dijo ese hermano, en la Luis Lloren Torres. Y yo, ¿en la qué? En la Luis Lloren Torres. Y yo, Wally, vamos para allá ahora mismo, porque el Señor ya me lo había confirmado donde nosotros íbamos a vivir. Y vamos para allá, Cristian. Y cuando yo vi esa casa, yo dije, esta casa es mía. Esta casa es mía. La señora me dijo, ¿saben qué? Nosotros le íbamos a poner se vende el día después. Y yo le dije, no, no le ponga se vende porque esta casa es de nosotros. Amén. Y ahí fue que yo dije, Señor, tú eres fiel. Tú eres Eso es fiel, así. tú eres fiel. El Señor es fiel, Cristian. El Señor es fiel. Y como vimos, ¿verdad? Como el Señor poco a poco nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Y yo digo que el Señor nos da lo que nosotros necesitamos, no más Amén. de lo que No nosotros más. necesitamos. Y Claro. lo que pasa es que a veces no valoramos lo que tenemos y queremos más. Y Exacto. ahí es que viene el afán, ahí es que viene la ansiedad, ahí es que viene ¿verdad? Como que el que nos turbamos. Amén. Y yo te puedo decir, Cristian, que yo digo, wow, Señor, gracias. Porque yo digo que cuando uno se mueve en obediencia, el Señor está en control en todo En momento. todo momento. En todo, Cristian, en todo, en todo, en todo, en todo. Y yo digo, Señor, es que tú eres demasiado. Y no importando la prueba, porque hemos pasado por pruebas, Cristian. Difíciles. Bueno, pruebas, Dios sabe. procesos. Dios sabe. Hemos pasado momentos duros, 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 pero nunca ha pasado por mi mente apartarme de esos caminos. Amén. Nunca, Cristian, nunca te lo puedo decir millones de veces. Nunca, Cristian. Y me gusta algo me lo dijiste cuando yo empecé otra vez, ¿verdad? Cuando me reconcilié. Tú me dijiste estas palabras, no sé si te acuerdas, pero tú me dijiste, cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios, venga lo que venga, tú permaneces. Así mismo es. Y o sea, quizás me lo dijiste en ese momento pensando en mi vida, pero Mm, básicamente me estás diciendo lo que tú
ya habías vivido o estabas viviendo en ese momento. O sea, ese consejo a mí hasta el sol de hoy. Pero era lo que tú estabas viviendo en ese momento. Exactamente, así mismo es. Que no importando lo que se levante, no importando el proceso, no importando las circunstancias, no importando la escasez, porque muchas veces el Señor permite que nos llegue escasez a nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para nosotros poder ver el Dios de provisión. Amén. Porque entonces, ¿cómo vamos a conocer al Dios de provisión? ¿Y cómo vamos a conocer el Dios que sana? ¿Cómo vamos a conocer el Dios que restaura si no nos permitimos eso en nuestra vida? Amén. Y wow, todo ha sido, Cristian, de bendición. Y claro, he pasado por procesos, como te dije, he pasado por circunstancias, por millones de cosas. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel, nos ha dado las fuerzas para seguir. He salido como el oro, ¿sabes? Como el oro pulido, como el diamante. Y hemos salido, ¿verdad?, victoriosos, pero ha sido por la gloria de Dios. Amén. Nada ha sido por nuestra fuerza. Cuando más débil yo me siento, voy a la presencia de Dios y yo digo, Señor, ya no puedo más nada. Yo me entrego a ti completamente, porque muchas veces pensamos que somos fuertes, pero no somos fuertes. Estamos de pie porque Dios le ha placido, porque Amén. Las fuerzas vienen de Dios. Bueno, como dice mi esposo, no es lo mismo pasar la prueba sin Dios que pasar la prueba con Dios. Y Dios es fiel, Cristian. Dios Amén. Ha sido demasiado bueno. Dios ha sido, yo no puedo decir que en ninguna circunstancia, en ninguna prueba el Señor nos ha dejado. Amén. Y como les dije, siempre hemos sido testigos de lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho siempre en sus vidas. Y nos alegramos y nos ponemos muy contentos porque así como Dios trata con la vida de ustedes, Dios puede tratar con la vida de los demás. Pero ahora, viendo quizás a esa gente que te vea, y vamos a hablarle a los que quizás están pasando por ese proceso de que quizás viven de apariencia, ¿qué tú le dirías a esas personas que quizás están dentro de la iglesia pero viven de una apariencia? Yo les diría, Cristian, que el vivir una doble vida o el vivir de apariencia al final es pérdida. Al final es pérdida porque tú te estás engañando a ti mismo, porque a Dios ni a nadie tú lo engañas. Amén. Y al final del día, ¿verdad?, va a salir el verdadero, ¿verdad?, tú o la verdadera tú, y es triste. Es triste tú estar toda una vida en una iglesia o años en una iglesia para que al final, cuando el Señor venga, te dice, apartados de mí, yo no te conozco. Amén. Tú vivías una doble vida y pensabas que tú te hacía pasar como que, ay no, yo era así o yo era así, y la misma palabra te lo dice. Amén. Y Cristian, esto hay que mirar a Jesús, esto hay que mirar a Dios, nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra excusa es, yo me voy de la iglesia porque aquel pecó, yo me voy de esta iglesia porque aquel hizo esto, yo me voy de esta iglesia porque aquel me miró mal. Cristian, yo aprendí cuando yo tuve mi verdadero encuentro con Dios, que mi mirada, Cristian, y mi enfoque tiene que estar en Dios. Que lo que las personas hablen o dejen de hablar de mí, a mí no me puede afectar, porque Dios sabe quién yo soy. Y una de las cosas, porque antes, cuando yo tenía una inmadurez espiritual, yo decía, que escuchaba un comentario, no, ya yo me voy de la iglesia. O sea, ahora que yo tengo mi madurez espiritual, yo digo, Señor, pero es que tú eres nuestro ejemplo. Somos pecadores, Cristian, todo. Aunque estemos en la iglesia, la gente tiene que entender que somos pecadores. La gente tiene que entender que todos los días nosotros luchamos con nuestra carne. Amén. Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y muchas veces vamos a la iglesia mirando al hermano. Si tú me miras a mí o yo te miro a ti, nos vamos a perder los dos. Nos vamos a perder porque en algún momento yo te voy a fallar y en algún momento tú me vas a fallar. Amén. Y ya sea a lo mejor con una palabra, ya sea, es que no podemos mirar, claro, nosotros tenemos una amistad y, ¿verdad?, mira Génesis, esto, lo otro, pero nuestro centro, nuestro ejemplo tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Siempre tiene que ser Jesús, porque Él es el verdadero, ¿verdad?, el que murió por nosotros, nuestro ejemplo, el que vino a la tierra en humano, para sentir lo que nosotros sentimos y morir por todos nuestros pecados. Amén. Y ahora dirígete a todas esas personas que hoy no le sirven al Señor, contándole, o sea, con lo que ya le has contado en tu experiencia vivida, que tú le puedes decir a las jóvenes, damas, caballeros, incluso niños que quizás no puedan ver, que tú le puedes decir para que ellos puedan aceptar el reto y servir al Señor. Yo les puedo decir hoy que fuera del Señor nada hay. Nada. Fuera de Dios nada. Nada. Fuera de Dios solamente hay perdición. Fuera de Dios solamente hay matanza. Fuera de Dios solamente hay ansiedad. Fuera de Dios solamente hay muerte. Fuera de Dios solamente hay temores. Fuera de Dios no hay nada.
Y si tú estás apartado o conoces o estás visitando alguna iglesia, yo te digo que sigas buscando al Señor. No hay nada más lindo que servirle a Dios, no hay nada más lindo que vivir una vida para Dios, que vivir una vida en obediencia. Todos los días yo digo, Señor, qué lindo es agradarte, qué lindo es servirte, porque no hay nada, esa paz que el Señor da, Cristian, no la da nadie, no la da nadie. Tú puedes tener todo el dinero que tú tengas, tú puedes tener las casas, los carros, lo que tú quieras, pero nada te va a llenar. Nada, nada. El único que te va a llenar es Cristo Jesús. El único que te llena es Dios. Y siempre, siempre ten presente que hasta que tú no aceptes a Dios como tu único y exclusivo Salvador y permitas que el Señor trabaje en tu vida, tú no vas a tener una vida plena, tú no vas a tener una vida en paz. Porque como dice la palabra, la verdadera paz la da ¿quién? Dios. Es lo único que necesita tu corazón. Es eso, tu corazón necesita paz, tu corazón necesita una transformación, tu corazón necesita sanar. Y en este día yo te digo que ya no corras más de los caminos del Señor. El enemigo ¿para qué vino el enemigo? Para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces nos mantiene ahí atados. Y tenemos una banda en nuestros ojos que solamente el que puede quitar la banda de nuestros ojos y de verdad de ser ciego a tener vista es Dios. Amén. No sabemos cómo más explicártelo, querido amigo. Ya lo has escuchado de los labios de la hermana Génesis, un testimonio de vida increíble. Por la gracia de Dios, pues he sido testigo visual, físicamente, bueno, testigo en todos los sentidos, porque son personas, ¿verdad?, que hemos conocido de muchos años. Su esposo Waldemar, pues básicamente no es mi hermano de sangre, pero donde quiera que voy, ese es mi hermano, ese es mi hermano. So que son personas que conocemos muy bien y sabemos el trato que Dios ha hecho en sus vidas. Génesis, ¿algo más? ¿Qué quieras decir? Sí, algo más ¿verdad? Para culminar es que, Cristian, ahí hay una falsa hora, ¿verdad? Hay muchas personas predicando un falso evangelio. Amén. Y eso era lo último que quería decir era que hay que tener mucho cuidado ahora en qué iglesia nos congregamos, a dónde vamos, ¿por qué? Porque hoy en día le pasan la mano a todo. Y es triste ver Triste. cómo personas cuando te ven que tú tienes un encuentro con el Señor, cuando te ven que tú tienes una relación con el Señor, que a lo mejor el Señor me dijo a mí, Génesis, déjate esto o deja aquello, te juzgan porque dicen, no, pero es que en aquella iglesia hacemos esto, hacemos lo otro, y es triste. Sí. Yo respeto, Cristian, todo, pero uno tiene que ser, como tú dijiste ahorita, uno tiene que tener discernimiento. Amén. Hoy en día, y le hablo a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que a lo mejor quieren buscar del Señor y no se atreven. Y lo que les iba a decir era que tú no tienes que cambiar para venir a Cristo, sino Cristo va a hacer ese cambio en ti. Ese Espíritu Santo va a decir qué tú tienes que dejar, qué tú tienes que hacer. Todo el Espíritu Santo te va a dirigir. Como, ¿verdad?, en aquel momento que yo anhelaba que Amén. alguien me dirigiera, Cristian, que Amén. alguien me dijera, mira, Génesis, esto es así, esto es así, esto es así, pero obviamente no lo tuve en ese momento, pero en el ahora yo tengo personas que me dicen, mira, Génesis, así, Génesis, claro, primeramente Dios, pero Amén. uno tiene que ¿verdad?, circularse con personas que te ayuden a seguir, a caminar, consejos pastorales, consejos de personas sabias que te ayuden a seguir adelante. Amén. Porque, como decía ahorita, vivir de apariencia, eso es lo más triste. Eso es lo más triste y eso te llena de ansiedad, eso te llena de tantas cosas, Cristian, que tu corazón se daña. Y no hay nada más lindo que ser sincero con Dios. Amén, claro. Así que, como les dije al principio, el tema de este gran podcast es viviendo de apariencias hasta que tuve un verdadero encuentro con Dios. Así que, querido joven, lo has escuchado de la boca y de los labios de la hermana Génesis. Busca a Cristo. En el mundo no hay nada, pero también te lo puedo decir yo. Soy nacido y criado en el Evangelio. Tuve mi tiempo requedado, cometí mis errores, pero como dice Génesis, esa llamita que está dentro de nosotros siempre nos decía, tú no le perteneces al mundo, tú le perteneces a Dios. Y dejamos que Dios trabajara en nuestras vidas y hoy podemos testificar de las grandezas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así que Génesis, gracias por estar aquí. No sé si quieras mandarle un saludo a tu familia, a alguien en específico. No, Dios les bendiga a todos y que espero, ¿verdad?, que este testimonio haya sido edificación para sus vidas cuando ustedes, ¿verdad?, llegue a su oído y que
dejar claro algo, Amén. que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido por la misericordia y la gracia de Dios, Amén. que nada ha sido por mí, que todo se trata de Él. Quiero dejar eso bien claro porque muchas veces, ¿verdad? Malinterpretan, ¿verdad? Algunas Sí. palabras y quiero dejar bien claro que todo ha sido por la misericordia de Amén. Dios y porque a Dios le ha placido. Porque es como dice su palabra, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y todo ha sido por la misericordia de Dios, todo ha sido para su gloria y todo ha sido para su honra y todo ha sido porque a Él le ha placido. Y gracias a que Él murió en la cruz, hoy podemos decir que vivimos bajo la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Así que, querido joven, aprovecha esa gracia que Dios te está ofreciendo. Te la está ofreciendo gratuitamente. No tienes que pagar nada. Solamente darle tu vida a Cristo y Él hará el resto. Y créeme, a la vez que le des la entrada a Cristo en tu corazón, tú y tu entorno, hasta tu hogar, cambiará. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí sería nuestro cuarto episodio de nuestro podcast. Ya próximamente tenemos otro episodio más corriendo para ella. Así que nada, Dios les bendiga. Un gusto poder tenerlo aquí y que sea Dios quien edifique sus vidas. Porque nosotros no podemos convencer de pecado. Quien convence de pecado es Dios y su palabra, que es vida a nuestra alma y a nuestro corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima.